eterno, te damos gracias por este día, gracias por cada una de las bendiciones que nos has provisto. Siempre, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas nos llenas de bendiciones. Ahorita agradecemos por ello y recurrimos a ti. No podemos ir a otro lado porque solamente tú tienes palabras de vida eterna conforme a tu palabra está escrita. Gracias, Señor. Te rogamos que quites todo estorbo, que dispongas los oídos y los corazones a recibir tu palabra. Te rogamos que tú nos des entendimiento de los pasajes, que sea tu voz la que escuchen los oyentes. Te agradecemos este tiempo. Te rogamos tu misericordia para que a través de tu palabra la reciban y que produzca fe en abundancia para que caminemos de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos de todo ello. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de Abraham y vamos a tocar temas fundamentales para la doctrina cristiana. Entonces te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 15, pasaje valioso para nuestra enseñanza y para comprender muchas cosas que están escritas en el Nuevo Testamento. Entonces, Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Recordamos que en Génesis 14, su sobrino había sido secuestrado juntamente con las personas que habitaban las regiones de Sodoma y Gomorra. Entonces se lo habían llevado a él. Abraham fue avisado, regresa ya después de rescatarlo y tiene un encuentro con el sacerdote Melquisedec. A estas cosas se refiere esa parte del versículo 1. Y sigue diciendo: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aunque no se explica claramente la razón del temor de Abraham, las palabras que Dios le está diciendo indican que Abraham tenía temores. Y recordábamos que Abraham había vencido a esos reyes invasores y pudiera estar él pensando que quizás estuvieran planeando de nuevo reunirse para vengarse en contra de Abraham. Ese sería un posible temor. El otro sería acerca de que Abraham aún no había recibido respuesta de parte de Dios en el sentido de darle descendencia. Recordemos que Abraham, en el momento en que sale de Aram para dirigirse hacia la tierra de Canaán, ya tenía 75 años. Entonces, pues él pensando en su vejez y aparte Sara, su esposa, era estéril, pues aún veía menos posible que pudiera tener descendencia. Pero continuemos leyendo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, sabiendo Dios acerca de esos temores que tenía Abraham, entonces Dios le dice que él es su escudo, que no tema. Y aparte le dice que su galardón será sobremanera grande. Si recordamos en el capítulo 14, en el versículo 20, en el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, dice la palabra que Melquisedec dijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, en ese encuentro, el sacerdote Melquisedec le está haciendo la observación a Abraham de que el triunfo no se debe a su habilidad militar o a la estrategia que haya planeado Abraham, sino que fue Dios el que propició que Abraham saliera victorioso en esa batalla. Dios le estaba recordando a Abraham que Dios es el escudo que protege a su siervo. Y de esa manera, bueno, también nosotros tenemos que recordarlo, tenemos que tener presente que en medio de las circunstancias que estemos atravesando, Dios para nosotros es un escudo. Él es el que nos protege. También Dios le había dicho en Génesis 12, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Así que desde que salió Abraham de Ur de los Caldeos, Dios ya le estaba mostrando o le estaba haciendo ver que estaba protegido por él. Dice Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren
estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, hay una promesa de parte de Dios de que la nación de Israel permanecerá. Y podemos observar en internet bastantes videos acerca de la guerra de los 6 días que tuvo Israel contra varios países y salió triunfante. Podemos ver también acerca de miles de misiles que han sido dirigidos en contra de Israel y sin embargo Dios los ha protegido porque no han podido terminar con la nación de Israel. Y lo mismo podría hablarse de otras épocas y de otros tiempos, que reinos se han ocupado en tratar de exterminar al pueblo de Israel y no han tenido éxito. Aún en tiempos de Hitler, que exterminó más de 6 millones de judíos y en otros países también fueron exterminados miles de ellos, aún Dios preserva a la nación de Israel. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento profético aún en nuestros días en que la nación de Israel prevalece. Es una promesa de parte de Dios. Ahora, continuando con la lectura, dice el versículo 2 de Génesis 15, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y en este versículo podemos ver que Abraham le está atribuyendo a Dios la carencia de hijos, porque le dice, no me has dado prole. Aún con la circunstancia de que su esposa Sarai es estéril, Dios puede obrar en su cuerpo para poderle dar un hijo. En el versículo 4 dice la palabra, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará refiriéndose a su siervo Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, ante la queja que estaba haciendo a Abraham ante Dios, Dios le asegura a Abraham la posibilidad de un hijo biológico, es decir, que va a salir de las propias entrañas de Abraham, un hijo que Dios le va a dar utilizando a su esposa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ¿por qué aquí dice la palabra que creyó a Abraham y le fue contado por justicia? Algunos dirán, bueno, es que Dios le dijo que viera y que tratara de contar las estrellas. Al quedar impresionado Abraham, pues le creyó a Dios. Pero esto no es así. Vamos a ver por qué. Podemos observar, regresando a Génesis capítulo 13 en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Si leemos estos dos versículos de corrido, parecería no tener relevancia. Bueno, pues en el momento en que le está diciendo Dios que mire para todos lados desde el punto de donde está y vea hasta dónde alcanza su mirada y que toda esa tierra le va a dar Dios a Abraham a través de su descendencia, bueno, parecería lógico. Vamos a ver qué nos dice Génesis 15:8. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y bueno, aquí ya le está delimitando Dios cuál va a ser el área que abarca esa tierra. Y podemos observar los dos siguientes mapas para que tengamos una idea del tamaño, la dimensión, la extensión de la tierra que Dios le estaba presentando a Abraham. Y podemos observar
cuán grande es la distancia que hay, ya sea desde el Mar Rojo, que algunos dicen que cuando dice la palabra desde el río de Egipto, algunos consideran que pudiera tratarse del Mar Rojo, pero aquí está hablando del río de Egipto. Entonces, la extensión es aún más. Pero aún que se estuviera hablando del Mar Rojo, vemos que la extensión es muy grande. Y a simple vista, podemos pensar que lógicamente no es posible que Abraham haya visto a simple vista la extensión de esa área que Dios le estaba prometiendo que le daría a su descendencia. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esta parte? Regresando a Génesis 13 y 14. Después que Lot se apartó de él, Dios le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Entonces, el alzar los ojos pudiera tratarse no solamente de ver hacia enfrente y voltear hacia todos lados, sino le está diciendo Dios que alce la mirada. Y si hacemos conexión con lo que está diciendo Génesis 15 en el versículo 5, cuando Dios le dice a Abraham que salga afuera y que mire ahora los cielos. Fíjense cómo está diciendo el versículo 5 de Génesis 15. Mira ahora los cielos. Y si observamos en una Biblia escrita en hebreo, así está expresando la palabra los cielos. No se está refiriendo a el cielo, como algunas versiones bíblicas lo traducen, sino que se está refiriendo a los cielos. Los cielos son 3 y Dios se encuentra en el tercer cielo. El primer cielo es el que abarca nuestra atmósfera, el segundo cielo es el que contiene a las estrellas y a todos los demás astros celestes. Y en el tercer cielo es a donde se encuentra Dios. Y cuando hablamos de cielos, nos estamos refiriendo a esos 3 cielos. Ahora, entonces regresando a Génesis 15, 5 y 6, cuando Dios le está diciendo a Abraham que salga y mire los cielos y que trate de contar las estrellas para aclararle que así va a ser de numerosa su descendencia, entonces a Abraham lo cree y Dios se lo cuenta por justicia. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 11 versículos 8 al 10 para poder entender un poquito qué es lo que vio Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí este versículo 10 nos está haciendo una gran revelación, que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces aquí se está refiriendo a una ciudad no construida por manos humanas, sino una que ha sido construida por Dios. Podemos recordar lo que dice Juan 14 entre los versículos 1 al 3. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y se está dirigiendo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesucristo les está prometiendo a sus discípulos que va a la casa del Padre para preparar morada.
aquí podemos entender que el constructor, que es Dios, en este sentido es Cristo, el que está preparando esa ciudad, esas moradas. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces aquí está diciendo mirándolo de lejos y creyéndolo. Pudiéramos pensar en dos sentidos en los cuales se pudiera estar expresando esta parte de la escritura. Pudiera ser que Dios les haya permitido tener la visión de ver esa ciudad. Esa es una posibilidad. Y la otra, pudieran estar teniendo en mente y en su corazón como cierta esa promesa, tener por cierta esa promesa de que ellos estarían en esa ciudad. Y vuelvo a leer el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, es decir, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y si queremos saber a qué ciudad se está refiriendo, podemos dirigirnos al libro de Apocalipsis en el capítulo 21 a partir del versículo 2. Y aquí está hablando el apóstol Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que probablemente Dios le había mostrado a Abraham? Pues pudiera ser que haya tenido oportunidad de ver esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. En el momento en que Dios le había dicho que alzara sus ojos y mirara, hay una separación con la siguiente expresión que dice: y cuenta las estrellas. Entonces, hay dos eventos ahí dentro de ese mismo versículo. Una, sal y mira los cielos. Y la siguiente expresión es: y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Entonces, en esa revelación, juntándolo con el pasaje a donde Dios le dice que alzara la vista y viera la tierra que le iba a dar por heredad a los descendientes de Abraham, entonces lo que en realidad le estaba mostrando Dios es esa ciudad celestial. Por eso comentaba yo hace un momento, no es lógico que Abraham, desde el punto a donde hubiese estado, no hubiera podido alcanzar a ver los extremos de esa tierra que Dios le estaba prometiendo darle. ¿Por qué en Génesis 15:1 le dice Dios a Abraham: y tu galardón será sobremanera grande? Y pregunto por qué cuando nosotros oímos la palabra galardón entendemos que es algo con que Dios va a premiar el servicio a sus siervos. Entonces, ese galardón se va a recibir cuando estemos en su presencia. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5 a partir del versículo 12. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Y veamos entonces también lo que dice Apocalipsis en el capítulo 11, a partir del versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Entonces, aquí esos 24 ancianos se están refiriendo al Dios Todopoderoso. Pero cuando el versículo 17 está diciendo el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y esto lo podemos comprobar con Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Regresando a Apocalipsis capítulo 11, vemos en el versículo 18 lo siguiente: y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. ¿A quiénes son sus siervos? Los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entonces, a todos sus siervos, conforme a lo que dice este pasaje, ellos son los que van a recibir esos galardones. Y entre los que van a recibir esos galardones habrá muchos cristianos. Ahora, ¿cómo sabemos que entre estos siervos de Dios que van a recibir ese galardón están los cristianos? Bueno, si regresamos al versículo 18, dice la palabra: y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos. ¿A qué santos se está refiriendo? Bueno, podemos observar en 1 de Corintios capítulo 1 en el versículo 2 que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y dice Efesios 2 en el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando he compartido el Evangelio en este medio y alguien ha hecho decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por eso le digo bienvenido a la familia de Dios, apoyado en este texto. Pero también recordemos que Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, concluyendo esa parte del texto, podemos observar por qué Abraham le creyó a Dios en el momento en que le dijo que alzara sus ojos a los cielos, y en el momento en que le dijo Dios también que alzara sus ojos y viera la tierra que Dios le iba a heredar. Entonces podemos observar a qué se estaba refiriendo Dios cuando le dice a Abraham acerca de ese galardón. Pero vamos a continuar con la lectura del pasaje de Génesis 15 y vamos a ver a partir del versículo 7 lo que dice. Y le dijo Dios: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí lo que le está preguntando Abraham a Dios es qué circunstancia es la que le iba a confirmar que esto iba a ser así. Y entonces en el versículo 9 dice la palabra: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años
y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué es lo que observamos entre el versículo 7 y el versículo 21 de Génesis 15? Bueno, en el 7 Dios le está diciendo a Abraham: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero en el versículo 8 Abraham recuerda: bueno, ya me sacaste de Ur de los Caldeos, pero ¿cómo voy a saber que voy a heredar esa tierra? En el versículo 9 Dios le pide que le traiga ciertos animales. En el versículo 10 estos animales Abraham los partió en 2, excepto las aves. ¿Y por qué Abraham no partió las aves? Bueno, no es que se le haya olvidado. Dice el libro de Levítico capítulo 1 entre el versículo 14 y 17 que cuando se traigan tórtolas o palominos como ofrenda a Dios, estos no deben ser partidos. Entonces, por eso Abraham no lo hizo. Ahora, entre el versículo 13 y el 16, Dios le está diciendo que su descendencia va a ser oprimida por 400 años, pero que también va a juzgar a esa nación y que ellos van a salir con gran riqueza. También le está diciendo en el versículo 15 a Abraham que su vejez va a ser larga y que al morir va a ser reunido con sus padres. Y le está confirmando también después de esto Dios que su descendencia va a regresar a esa tierra que Dios le había mostrado. Pero hasta que pasen esos 400 años o haya llegado a esa 4ª generación, porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. En el versículo 17 se habla de un horno humeando y una antorcha de fuego que pasa por entre los animales divididos. En la antigüedad había ciertos pactos que se celebraban entre el vencedor y el que había quedado derrotado, y se hacía este ritual o este pacto para hacer un compromiso que tenía que cumplir el que había sido derrotado, que él era el que pasaba entre esos cuerpos partidos, y que en el momento en que él no cumpliera ese pacto o eso a lo que se había comprometido, entonces eso es lo que le iba a suceder a él. Pero aquí observamos que quien pasa a través de esos animales partidos es Dios. Entonces el compromiso lo está haciendo Dios de manera unilateral, y él se está comprometiendo ante Abraham acerca de todo eso que le manifestó antes. Entonces hay una promesa de parte de Dios ante Abraham en ese pacto, en el cual Dios le está diciendo que lo tenga por cierto, lo que le ha
prometido, porque Dios lo va a cumplir. Entonces, Dios se está humillando al considerarse como alguien que tiene que cumplir esa promesa o ese compromiso ante el vencedor. Y esto lo hizo Dios para que Abraham pudiera tener esa confianza de creerle en Dios, aparte de lo que ya Abraham había visto, porque antes ya le había creído a Dios. Pero aún Dios, todavía, a pesar de que Abraham ya le había creído, Dios se presta a hacer ese compromiso, ese pacto ante Abraham. Ahora, regresando a Génesis 15, en el versículo 6, cuando dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué dice la Escritura que en el momento en que Abraham le cree, le fue contado o le fue considerado por justicia a Abraham? Bien, lo que podemos ver ahí es que Abraham estaba creyendo con la fe que Dios pide al que se acerca a él, porque dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una certeza y hay una confianza y se cree que lo que Dios prometió o lo que Dios dijo a través de su palabra, Él lo va a cumplir. Y esa es la convicción que tiene la persona que tiene fe de lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando hablamos de fe es esa confianza de creer que es cierto lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Y podemos observar lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, ninguna persona puede agradar a Dios de otra manera, ni prendiendo veladoras a imágenes, ni haciendo peregrinaciones, ni cumpliendo mandas, ni por estar adherido a cierta o a tal o cual religión. Porque sigue diciendo el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces podemos observar en ese versículo que también Dios manifiesta que hay un galardón que le espera al que tiene fe, al que le agrada por medio de su fe. Entonces, la fe es una convicción firme de aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Ante esa respuesta de Abraham, pues entonces Dios le concede una nueva condición y a partir de ese momento Abraham es justo delante de Dios. Ahora, esto lo podemos ver más ampliamente en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3. Vamos a empezar con Romanos 4 a partir del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Esa cuestión de la justificación por fe la podemos ver también en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3. Pero también vamos a ver ahí por qué los cristianos decimos que Abraham es nuestro padre, y esto no es algo que se le haya ocurrido al cristiano, sino que tiene un fundamento bíblico, y es el que vamos a ver, porque lo que hizo Abraham al creerle a Dios también nos implica a nosotros. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 4 a partir del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces aquí está hablando de los descendientes de Abraham. No solamente para la que es de la ley, es decir, refiriéndose a los judíos,
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, Abraham verdaderamente estaba viendo la multitud que iba a ser su descendencia. Por eso le creyó a Dios. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora veamos qué es lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 13 a partir del versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, nosotros al tener fe en cuanto a la obra redentora del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, en ese momento estamos siendo partícipes de esa fe con la que Abraham creyó, y por lo tanto la fe es la que nos es contada por justicia, considerando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La mayoría de las personas saben que hay 10 mandamientos, fundamentalmente, que están expresados en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos considerado si los hemos cumplido o no. Pero lo que está diciendo la palabra es que para que alguien pudiera ser salvo o pudiera ser justificado por las obras de la ley, es decir, a través de esos mandamientos, la persona tendría que cumplir cabalmente todos esos mandamientos. Y en el momento en que fallare con alguno de ellos, en ese momento se hace culpable de todos los demás. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener la certeza y podemos analizarnos todos. Oye, has dado falso testimonio, has mentido, y todos nos podremos dar cuenta que en algún momento de nuestra vida hemos dicho mentiras. Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie puede permanecer justo por las obras que hace, porque siempre algún pecado estará manchando esas obras, y en ese momento, en lugar de tener la salvación, pues hay maldición, conforme a este versículo, conforme a este pasaje.
Entonces, y vuelvo a leer esa parte, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y por qué? Pues porque la maldición que teníamos sobre nosotros por nuestros pecados, en Él, en su cuerpo, fueron puestos. Entonces Él fue hecho maldición por nuestros pecados, por nuestras culpas. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué podemos concluir de estos pasajes que hemos visto? Primero, que lo que Dios promete o lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple. Y, por ejemplo, en el caso de Abraham, Él quiso que le mostrara una manera en la cual él pudiera estar seguro de que iba a recibir eso que Dios le había prometido. Dios no está obligado a darnos una muestra como lo hizo con Abraham, pero en muchos casos lo hace. Pero aun si no lo hiciera, tenemos su palabra que la ha dejado por escrito. Y podemos ver, aún sin pedirle ese tipo de pruebas, lo que Dios hace en nuestras vidas a partir de que le creemos. También podemos observar que esa bendición que Dios le había dado a Abraham de poder tener la revelación que le hizo y decirle que él iba a ser bendición para todas las familias de las naciones y que esas bendiciones la íbamos a alcanzar nosotros, y está escrito en su palabra desde hace más de 2000 años. También nos confirma por qué Abraham es nuestro padre, para que los que en nuestro tiempo creemos o hemos creído en el Evangelio, nos sea aplicada también esa justificación por fe, porque en un sentido espiritual somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y vuelvo a leer Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, somos descendientes de Abraham. En ese sentido, Abraham es nuestro Padre. Cuando alguien quiere recibir el perdón de sus pecados, tiene que aplicar esa fe, tiene que creer a la manera en que creyó Abraham, para que la fe que es en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados le sea atribuida o le sea aplicada como justicia a la persona que quiere entregarle su vida a Dios. Al efecto, la palabra de Dios dice en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, a partir del versículo 8, lo siguiente: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
Si en este lapso Dios ha hablado a tu vida y aún no le has entregado tu vida a Él para que recibas su misericordia, para que recibas el perdón por tus pecados, yo te invito a que en este momento le entregues tu vida a Cristo. Cierra tus ojos, si no sabes cómo hacerlo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy reconozco delante de ti que soy pecador y que no puedo cumplir con los mandamientos que tú me has revelado. Porque he pecado delante de ti y sé que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Señor, yo no quiero ir ahí y por eso hoy te entrego mi vida. Me reconozco pecador y sé que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer y a morir en esa cruz del Calvario, que todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo y que toda su santa sangre fue derramada en esa cruz del Calvario. Todas mis dolencias, todas mis maldades fueron puestas en su cuerpo y en su cuerpo Él recibió el castigo que yo merecía. Pero aún más el castigo eterno es lo que yo merezco. Pero reconozco que mi deuda Él la pagó en esa cruz. Él recibió ese castigo y todos mis pecados pueden ser perdonados. Por lo cual yo te pido, Señor, por favor, que ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario me aplique a mí también, porque lo creo. Creo que mi deuda por mis pecados quedan saldadas en ese castigo que Él recibió, porque Él ocupó mi lugar. Sé que en esa cruz Él murió y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por mí en este momento. Él ha presentado delante de ti, Dios Todopoderoso, las pruebas de su sacrificio, por las cuales recibo el perdón de mis pecados. Yo no tengo ningún mérito en esta salvación tan grande que hoy recibo de parte de ti, Dios, y le agradezco al Señor Jesucristo por ello, por lo cual abro mi corazón y te ruego, Dios, que permitas que tu Santo Espíritu more en mí para que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y en este momento reconozco y creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador para tener ese perdón. Gracias Dios por ese perdón que me has dado hoy. Y te agradezco en el precioso nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Si tú le has dicho estas palabras creyéndolas, aunque salieron de tu boca, si tú las has creído en tu corazón y Dios lo ha mirado así y Él lo sabe que esto es así, Él te ha perdonado este momento. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Dios te bendiga. Bien, esperamos que el estudio de hoy te haya sido de bendición. Por favor, compártelo para que esta bendición alcance a muchas otras personas más. Dale gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos, Padre, que nos hayas permitido conocer un poquito más de tu palabra y tener esta revelación que en tu palabra haces. Creemos y ahora nuestra fe es un poquito más firme. Señor, gracias por darnos este alimento espiritual que te agradecemos el día de hoy, Señor. Te rogamos, Padre, que nos sigas permitiendo aprender cada día más, un poco más de tu palabra, poder meditar en ella, reflexionar, que podamos andar de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, guíanos, Señor, en nuestro diario caminar por este mundo, que podamos compartir también tu palabra con aquellos que la necesitan y que no la conocen, Señor. Danos esa oportunidad de ser utilizados por ti, Señor, para llevar bendición de tu palabra a esas personas que no te conocen. Te agradecemos de todo ello, Dios eterno, y también te rogamos tu bendición a todos nuestros hermanos en la fe,
aquellos que tienen necesidades económicas, aquellos que les falta salud en sus cuerpos. Señor, por favor, sánales, bendíceles, prospérales en cada una de sus necesidades. Sé tú con ellos, Señor, sácalos adelante, trae paz a los pensamientos y a los corazones de quienes la necesitan, Señor. Y guíanos, Señor, a que nuestra fe sea firme delante de ti, Señor. Que no tengamos dudas acerca de lo que dice tu palabra. Te agradecemos, Dios eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.